FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Una trabajadora está grave en el IST, atacada cuando iba a su turno en San Bernardo. La familia asegura que recibió impacto frontal en sus ojos de una bomba lacrimógena de Carabineros. La Subsecretaría del Interior asegura que hubo casi 100 eventos de violencia y saqueos en Chile la noche de este martes. Sectores políticos salen a condenar robos y pillaje. Polémica por mensaje de impunidad, dicen algunos, en proyecto para sacar a militares sin estado de excepción. Se esperan palabras del presidente Sebastián Piñera. Mesa de la Unidad Social busca que la reunión con el ministro Blumel no dé señales contradictorias sobre las demandas sociales. Ayer culminó con gran masividad la marcha por el tercer paro nacional. Encuestas siguen mostrando amplio apoyo y respaldo a las movilizaciones. Estudiantes mantienen protestas en estaciones del metro de Santiago en esta jornada. Presidente de la empresa asegura que la línea 5 y sus estaciones hacia Maipú estará habilitada recién en diciembre del 2020. Comisión ad hoc por acusación contra el exministro Chadwick rechazó el libelo. La instancia, integrada por mayoría de diputados oficialistas, lleva ahora la votación a la sala este jueves, en tanto que la acusación contra el presidente Sebastián Piñera trabaja en doble jornada en la Cámara. El ministro de Hacienda consigue aprobación del presupuesto 2020 con anuncio de ley para adelantar aumento de pensiones básicas solidarias a diciembre. El dólar, en tanto, se dispara nuevamente. Llegó a los 815 pesos hace algunos instantes. Y en el deporte, los dueños del fútbol chileno buscan que siga el campeonato. El sindicato de futbolistas, en tanto, rechazó jugar si no están las condiciones de seguridad. Ayer, en Europa, el equipo de Charles Aranguis, el Leverkusen, logró un triunfo en Moscú en la Champions. Hoy juega el Barcelona de Vidal. FTC Noticias, la realidad desde la mirada de los trabajadores que sí les importa Chile y el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a esta edición de FTC Noticias de miércoles 27 de noviembre y nos trasladamos de inmediato hasta el Palacio de la Moneda porque está hablando el presidente de la República, Sebastián Piñera. Lo escuchamos en esta locución ahí entre los portales de ambos patios de la sede de gobierno. Carabineros y la Policía de Investigaciones, lamentablemente, en muchos lugares, el orden público fue sobrepasado y la seguridad ciudadana fue vulnerada. Todos los que creemos en la democracia y amamos la paz, debemos unirnos y condenar categóricamente la violencia, sin ninguna ambigüedad, sin ninguna tibieza, porque la delincuencia organizada y la violencia criminal le están causando un daño gigantesco a nuestro país. Hoy más que nunca, Carabineros y la Policía de Investigaciones necesitan nuestro total apoyo y respaldo para cumplir el mandato constitucional y la importante misión de proteger el orden público y resguardar la seguridad ciudadana. Por supuesto que esta misión debe cumplirse siempre dentro del marco de la ley, de los protocolos y del respeto a los derechos humanos de todos. Y si hay desviaciones o incumplimientos, deben ser investigadas por la Fiscalía y juzgadas por los tribunales de justicia. Pero tampoco podemos ignorar la ola de violencia que se ha desatado sobre nuestro país y también la extrema violencia con que han sido atacados nuestros carabineros y nuestros policías. Durante estas últimas semanas, 2.210 carabineros y policías han sido lesionados. 57 de ellos han sido heridos a bala. 45 de ellos han sido quemados por bombas Molotov. Y adicionalmente, 188 comisarías
y 971 vehículos policiales han sido violentamente atacados. Estos crímenes contra nuestros policías y carabineros también deben ser investigados por la Fiscalía y sancionados por los tribunales de justicia. Estamos muy conscientes que nuestras fuerzas de orden y seguridad enfrentan grandes problemas para poder cumplir con eficacia la labor fundamental de proteger el orden público y resguardar la seguridad ciudadana. Entre estas dificultades está el hecho que nuestra actual legislación contempla penas extraordinariamente ligeras para delitos graves como los saqueos, las barricadas, los delitos cometidos por encapuchados. Y también es verdad que hoy día nuestros carabineros y policías no cuentan con la dotación suficiente para poder cumplir con su misión. Por todas estas razones, nuestro gobierno desde el primer día ha hecho todos los esfuerzos y ha aplicado todos los instrumentos dentro de nuestra legislación para poder fortalecer el orden público, resguardar la seguridad ciudadana y dotar de más herramientas a nuestros carabineros y policías. Es por eso que hemos enviado al Congreso 4 proyectos de ley. Algunos están en el Congreso desde hace ya más de un año y que son absolutamente necesarios. Entre ellos, el proyecto anti-encapuchados, el proyecto anti-saqueos, el proyecto anti-barricadas y el reciente proyecto que permite a nuestras Fuerzas Armadas proteger la infraestructura crítica de nuestro país y liberar a cientos de carabineros para que puedan cumplir su labor de proteger el orden público y la seguridad ciudadana. Estos proyectos son absolutamente urgentes y necesarios. Chile y los chilenos necesitamos mejores herramientas para combatir esta violencia criminal que hemos conocido en las últimas semanas. Y por eso estos proyectos que están en el Congreso deben transformarse ahora, en cuestión de días, en leyes de la República que nos permitan contar con las herramientas para resguardar la seguridad ciudadana, para proteger el orden público y para darle mayor eficacia a la labor de nuestros carabineros y policías. Por otra parte, también hemos enviado, y desde hace ya muchos meses, proyectos estructurales para potenciar a nuestro sistema de orden y seguridad. El proyecto que significa una profunda reestructuración y modernización de nuestros carabineros. El proyecto que crea un nuevo sistema de inteligencia nacional. Son absolutamente indispensables y también le pido al Congreso que los trate, los analice y los apruebe con la urgencia que estos proyectos requieren. Adicionalmente, el Gobierno ha impulsado el reintegro de carabineros y policías de reciente retiro y de buenas calificaciones, y hemos anticipado el egreso de una nueva generación de suboficiales y oficiales para fortalecer la capacidad de nuestras fuerzas de orden y seguridad. Estas medidas nos van a permitir, a partir del próximo lunes, contar con 2.505 carabineros y policías que se van a sumar al esfuerzo por el orden público y la seguridad ciudadana. Y dentro de los próximos 60 días tendremos 4.534 carabineros y policías adicionales. Chilenas y chilenos, la violencia está causando un daño que puede ser irreparable al cuerpo y alma de nuestra sociedad. La violencia ha significado dolorosas pérdidas de vidas humanas y muchas personas lesionadas. La violencia está destruyendo sueños y proyectos de vida para muchas personas y para muchos emprendedores en nuestro país. La violencia está destruyendo valioso patrimonio tanto público y privado y está destruyendo símbolos, como por ejemplo la destrucción de la estatua de Arturo Prat. La violencia está dañando profundamente nuestra economía, nuestra capacidad de crecer, nuestra capacidad de crear empleos y además está causando una profunda
frustración y angustia en nuestros compatriotas. La democracia tiene no solamente el deber, tiene la obligación de defenderse de enemigos como son aquellos que usan la violencia contra la sociedad. Y siempre tiene que hacerlo dentro del marco del Estado de Derecho. Eso es lo que como gobierno hemos hecho desde el primer día. Pero, sin duda, llegó el momento de decir basta. El gobierno está haciendo su trabajo con todos los instrumentos de la democracia y del Estado de Derecho. Por ejemplo, hoy día enviamos al Congreso un proyecto de ley con discusión inmediata para anticipar al mes de diciembre el reajuste de pensiones y así traer alivio a 1.600.000 pensionados chilenos. Pero no basta con la acción del gobierno. Llegó el momento de que todos unamos en forma categórica nuestros compromisos y voluntades para combatir la violencia y también para que hagamos nuestros mejores esfuerzos para fortalecer nuestra democracia, para darle plena vigencia al Estado de Derecho, para apoyar y respaldar a nuestras policías, para impulsar la agenda social y la agenda de reformas constitucionales, para conquistar la paz social y para poder recuperar la senda del progreso y del desarrollo que lamentablemente hemos perdido. Muchas gracias. Hay entonces palabras del presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado por el ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, y también los subsecretarios de esta misma cartera del Interior, el subsecretario Rodrigo Villa y de Prevención del Delito, Catherine Martorell. ¿Cuál ha sido el énfasis del presidente Sebastián Piñera? Insistir y pedirle al Congreso la aprobación de todas las leyes que ha propuesto este gobierno para supuestamente lograr el combate contra la violencia, el combate contra los encapuchados, contra las barricadas y especialmente ahora esta idea de la infraestructura crítica que, recordemos, está teniendo ya de inmediato reparos por vicios de inconstitucionalidad, han dicho algunos parlamentarios, entre ellos, por ejemplo, el demócrata cristiano Francisco Huenchumilla. ¿Qué es lo que ha dicho el senador Huenchumilla sobre este proyecto? Ha planteado que la situación que se está desarrollando, este es un problema de cómo se enfrenta la crisis. Se va a enfrentar dependiendo de la naturaleza de la crisis. Si el gobierno o alguien cree que la crisis es un problema de orden público y por lo tanto se basa en todas las manifestaciones violentas, los saqueos, y piensa que ese es el problema, naturalmente la discusión se va a ir por el lado del orden público, le dice al periódico electrónico El Desconcierto Huenchumilla. Hay una crisis de legitimidad del modelo económico y social que hemos tenido estos 40 años. Este proyecto que manda el gobierno se enmarca en una visión más bien crítica respecto del problema central. Aquí no vemos y no hemos visto ninguna acción del gobierno que vaya al fondo. Lo que hizo la ley de presupuestos son medidas paliativas. Todos estamos de acuerdo que hay que subir el pilar básico solidario, dar más bonos y más beneficios, pero eso es seguir con más de lo mismo porque aquí lo que está en crisis es el sistema estructural de salud, de educación, de seguridad social y de pensiones, por nombrar tres cuestiones fundamentales. Dijo, en esa perspectiva, lo que uno tiene que analizar es el proyecto presentado por el gobierno ayer. Se le hace la expresión de que las Fuerzas Armadas como expresión del monopolio de la fuerza, y en ese caso el senador Quintana y el presidente del Senado dijo que también es una señal que busca dividir al mundo político. Dice Huenchumilla, hoy en día se establece en la Constitución estado de excepción cuando se ha alterado el orden público. Ahí tiene dos figuras, el estado de emergencia y una cosa mucho más grave, el estado de sitio. La pregunta es por qué el presidente, si en un momento dado decretó el estado de emergencia, lo deja sin efecto. ¿Por qué hoy no decreta estado de emergencia? Es una pregunta política que formulo. En el estado de emergencia le permite perfectamente a las Fuerzas Armadas defender la infraestructura crítica. ¿Por qué el gobierno estima necesario dictar una ley especial que permita custodiar aquello? Porque entonces se le consulta de vuelta. Porque el gobierno quiere ser corresponsable de esta decisión al Congreso, como diciendo, yo tomo esta medida porque el Congreso me autorizó, porque el Congreso está de acuerdo, porque el Congreso me dio los votos y aprobó esta ley. El gobierno está eludiendo su responsabilidad porque él tiene las herramientas para resguardar el orden público en los estados de excepción. Entonces se le consulta de vuelta, ¿se está viendo sobrepasado el gobierno?
No, lo que pasa es que el gobierno no elude su responsabilidad, sino el tema de fondo. ¿Qué pasaría si el gobierno dice, vamos a resguardar el orden público, pero al mismo tiempo vamos a entrar a conversar con todos los actores sociales, con los empresarios, con los políticos, con las organizaciones sociales para cambiar este modelo y rectificar la educación, la salud, la previsión, pero ya no con bonos, sino con una estructura de financiamiento que tiene y enfrenta una crisis? El gobierno en 30 días ha llevado esta crisis, nunca se ha referido a los temas estructurales y ha llevado toda su estrategia a un tema de orden público. Es por eso que la gente no le cree, es por eso que la gente sigue en la calle, porque nunca ha ido al tema de fondo. Entonces usted insiste que el objetivo del gobierno con esta ley es hacer corresponsable al Congreso. Es un objetivo político, para decir que estoy sacando a las Fuerzas Armadas a la calle, no por decisión mía, sino que porque el Congreso me autorizó, me dio los votos y aprobó esta ley. Entonces el rol de la oposición es distanciarse del gobierno y decirle exactamente por qué somos oposición, por qué no estamos de acuerdo con una medida que está tomando, sin considerar que cuando el gobierno quiere modificar la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, está creando dos problemas. Primero, un problema de constitucionalidad, porque es bien discutible que podamos hacer eso vía la ley. Y segundo, porque probablemente se debe hacer una reforma constitucional. Y ahí es donde hay otra ley con quórum menor, que es el caso de los 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio, y el gobierno va a empezar a pirquinear votos. Entonces la oposición va a quedar dividida, el mundo político va a quedar dividido, y la señal frente al país es que hay un desacuerdo profundo sobre este tema. En ese sentido se le insiste, ¿es comparable la situación que ha vivido este país con lo que otros han vivido con ataques terroristas extremos? Nadie en su sano juicio es partidario de los saqueos, la violencia y la destrucción, dice Buenchumilla, de todo este tipo de estructuras. La diferencia con Alemania, con Francia o con los países desarrollados es que allí no tienen cuestionamientos al modelo de sociedad que han construido. Hay consenso respecto de cómo funcionan los derechos básicos de las personas. En cambio, en Chile tenemos una división como país que proviene desde la dictadura, donde no hay al respecto acuerdos sobre el modelo económico y social que hemos tenido y el que queremos. El problema central es una división del país, porque no hay acuerdo en qué salud, qué educación y qué previsión debemos tener para todos, y que eso no sea un negocio para pocos y el resto que se quede mirando al techo. Hay algunos que se enriquecen con eso, y ahí está además el problema de seguridad, de terrorismo, de orden público. Aquí hay un problema de orden público, pero también hay un problema estructural sobre el modelo de sociedad que tenemos. En ese marco entonces es que advierte Buenchumilla los problemas que puede tener esta situación y dice, ¿hay posibilidades de destensionar el escenario político? La pregunta es, ¿qué persigue uno con una acusación constitucional? ¿Solo una sanción jurídica o una salida política? Eso lo tienen que ponderar los diputados. Nosotros lo haremos si llega esa acusación al Senado. Ahora me temo que hay una oposición con un solo diseño de estrategia. No hay una oposición con un solo diseño de estrategia, sino que hay varias oposiciones y eso también atenta al diálogo para abarcar una decisión más de fondo. De todas maneras, aquí pareciera que estamos todos hablando desde el estómago y no desde la cabeza. Dice Francisco Buenchumilla, podríamos decir una de las voces que no está dentro de los tonos de la línea central de la directiva de su propio partido, la Democracia Cristiana, sino que está haciendo un análisis más allá. Y hoy hemos tenido, en definitiva, la expresión del presidente Sebastián Piñera, podríamos decir, legitimando este análisis político, porque que lo que hace el gobierno es decir, nosotros hemos hecho lo suficiente que tenemos en nuestras manos, que en este caso es presentar 4 proyectos de ley, varios de ellos aún paralizados hace más de 12 meses en el Congreso, y en este caso también un proyecto que fue emitido en el día de ayer, un proyecto que para muchos tiene un tema de exención de responsabilidad penal para las Fuerzas Armadas que es absolutamente crítico. Y en ese sentido, la decisión de Piñera de colocarlo de esta manera también elude o señala o apunta a estar dándole una carta blanca a las Fuerzas Armadas respecto a una infraestructura crítica que para muchos todavía no está en consideración. Porque podríamos decir, gran parte de los servicios básicos de Chile son privados. Entonces, ¿es una infraestructura crítica que quiere resguardarle el negocio a los privados? Porque no se habla de que la infraestructura crítica sean las pymes, sea el hotel saqueado en La Serena, sean los locales comerciales del sector de Gran Avenida, ahí en la comuna de La Cisterna. No estamos hablando de esa situación, es decir, estamos hablando de poner a resguardo a los militares de negocios que hace mucho rato están en manos de privados. Pero, ¿cuál es el argumento que viene de inmediato en contraposición por parte del gobierno? Que se permitiría a que Carabineros no resguarde esos lugares y sí esté en las ciudades. La pregunta es, ayer en la tarde-noche, ¿eso sucedió? ¿Carabineros no tenía la capacidad ni el número necesario para estar en el lugar?
porque sí estuvo en San Bernardo cuando sucedió lo que hemos evidenciado en nuestros titulares. Una mujer de 36 años perdió la visión de su ojo izquierdo y hasta ahora está en riesgo también la visión de su ojo derecho, producto de recibir una bomba lacrimógena en San Bernardo. Según el relato de sus familiares, fue a eso de las 20:30 horas que Fabiola Campillay salió desde su domicilio en dirección a su trabajo en la empresa Carosi, ubicada en el sector de Nos. Y en el trayecto se topó ahí en la zona de la línea férrea con 30 individuos que intentaban cortar las vías del tren central en las inmediaciones de la denominada estación Cinco Pinos. En ese episodio de desórdenes llegó personal de las Fuerzas Especiales de Carabineros y utilizaron los elementos disuasivos del gas lacrimógeno. Y en ese instante es que ella recibe el impacto de una bomba en su rostro. Fue derivada de inmediato hasta el Hospital del Pino y luego al Hospital Barros Luco para terminar en horas de la madrugada internada en el Instituto de Seguridad del Trabajo, producto de el lugar donde se desempeñaba. Hasta ahora tiene pérdida de visión del ojo izquierdo, tiene una fractura nasal y según el capitán y oficial de la prefectura de Maipo, Juan Loyola, todos los antecedentes han sido derivados a el Ministerio Público, pero sus familiares aseguran que fue el actuar directo de Carabineros, que no filtró, podríamos decir, quienes estaban tratando de pasar, en este caso, a su lugar de trabajo para ingresar en el horario nocturno con las personas que se estaban manifestando ahí en la vía férrea. El estado en la unidad de cuidados intensivos de esta mujer es absolutamente de carácter grave y hasta ahora la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones está investigando la situación como una apertura de una causa que ha abierto el fiscal jefe de San Bernardo, Gamal Mazú, quien, recordemos, lleva las causas por violaciones a los derechos humanos en esa jurisdicción. Así entonces, esta situación con este recuento que ha hecho el Ministerio del Interior de más de 100 eventos, con saqueos en Valparaíso, en Concepción, también lo sucedido en La Serena y evidentemente en Santiago, tiene esta concepción o esta denominación del presidente Sebastián Piñera en estas materias, exigiéndole al Congreso la aprobación de la batería de leyes. Podríamos decir que el gobierno pretende con esto supuestamente responder a esta ola de violencia que se ha generalizado, que se ha propagado en el país. Y en ese contexto es que la Central Unitaria de Trabajadores, también integrantes de la Mesa de Unidad Social, ha colocado una declaración en esta mañana. Dice, observamos con mucha preocupación la iniciativa enviada al Congreso Nacional porque significa seguir aumentando el poder del presidente de la República sin un contrapeso democrático. Todo esto luego de las reiteradas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos acreditadas por Human Rights Watch y Amnistía Internacional. También lo que va a ser las palabras de la Delegación Especial de Naciones Unidas, por lo cual creemos que este proyecto de ley viene a profundizar el problema entregando impunidad frente a posibles delitos de lesa humanidad. Lógicamente condenamos y estamos en contra de la destrucción de la infraestructura del país. Sin embargo, estamos convencidos que actualmente el Estado y el Gobierno ya cuentan con las facultades suficientes para poder controlar los puntuales hechos de destrucción que han ocurrido, las que por negligencia de las autoridades no han sido ejercidas de manera eficaz y democrática. El cuidado de la infraestructura no puede significar la violación de los derechos humanos, dice la CUT. Hacemos un llamado a las fuerzas democráticas del Congreso Nacional a rechazar este proyecto de ley por cuanto busca profundizar las herramientas represivas al servicio del gobierno para hacer frente a la grave crisis que vive nuestra democracia, la cual está caracterizada por bajos niveles de participación ciudadana, instituciones despojadas de legitimidad y una clase política que no ha sabido responder a las demandas ciudadanas. Y en esa sintonía es que podríamos decir que lo que se ha conocido también como planteamientos en el último instante de la situación de la agenda social es que se ha conocido además la declaración desde los partidos desde la oposición. En esa declaración se ha planteado abiertamente por Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia, Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, el presidente de la Democracia Cristiana, Sufat Chaín, y el diputado liberal Vlado Mirosevic, una declaración que asegura que esta semana hemos condenado las graves violaciones a los derechos humanos, pero con la misma fuerza hemos condenado las graves violaciones, condenamos las graves violaciones
También condenamos el incremento de la violencia, los saqueos y los ataques incendiarios a hospitales, ambulancias, iglesias, medios de comunicación y comercio. Los partidos expresamos nuestro más firme rechazo a estos hechos de violencia y vandalismo, pues nada justifica los ataques que ha generado la sensación de desgobierno y temor. Los ataques incendiarios y los saqueos son no solo repudiables, sino que desmovilizan la protesta pacífica, se aprovechan de las movilizaciones pacíficas para cometer delitos y deben ser aislados. Es necesario frenar la espiral de violaciones a los derechos humanos, pero también la espiral de violencia irracional. Llamamos al gobierno a cumplir con su responsabilidad de mantener el orden público, dice la oposición. Vamos a ver si que responden tras también emplazamiento que hace el presidente de la República en compañía de sus ministros y su ministro del Interior y Seguridad Pública y los subsecretarios también de esta cartera. Así están las cosas que el llamado que se ha realizado desde la Mesa de Unidad Social a reunirse con el gobierno va a tener que tener alguna sintonía y vamos a ver si se concreta en la jornada de hoy o ya en la jornada de mañana y bajo qué condiciones. Según algunos antecedentes entregados en la Mesa de Unidad Social, que recordemos agrupa más de 115 organizaciones, la aceptación de la invitación sería solo a el denominado bloque sindical, es decir, la CUT, la Confusam, el Colegio de Profesores y algunas otras organizaciones de las 115. ¿Esto por qué? Para tratar de dar señales correctas en vista de que se escuchen las demandas sociales y no solamente se dé esa sensación de que se quiere aplacar la movilización social. Esto porque además, pese a todas las cosas, siguen habiendo encuestas de uno u otro tipo, de carácter público, también encuestas desde las universidades, que siguen demostrando que hay apoyo a las reivindicaciones sociales, a pesar de que se habla de criminalización, principalmente a las organizaciones sociales, o acusan esas organizaciones, o se siente que hay una excesiva información sobre saqueos o situaciones de violencia, especialmente en la televisión, donde, recordemos, ha habido mayores reclamos. Por ahora, los estudiantes están teniendo movilizaciones en esta jornada. Algunos de ellos se han tomado andenes y nuevamente estaciones de metro, mientras que el presidente del directorio de metro, invitado en la acusación constitucional contra el presidente de la República, Luis de Granch, aseguró que se iba a entregar o se iba a poder tener ya a disposición la línea 5 hacia Maipú recién en diciembre del 2020 y que solamente se ha logrado para este mes de diciembre recuperar el 70% de la infraestructura. Recién en abril estaría completándose un avance hacia el 90% y la línea 5 quedaría para el 2020, según las palabras de Luis de Granch en esta acusación constitucional que se sigue tramitando en el Congreso, cuando también la acusación constitucional en contra del ministro o el exministro del Interior, Andrés Chadwick, fue rechazada en la comisión ad hoc porque, recordemos, esa comisión en su mayoría está integrada por diputados de la línea oficialista, principalmente Renovación Nacional y la UDI. Por lo tanto, esa comisión va con un informe negativo a la votación de la Cámara que se va a desarrollar íntegramente en el día de mañana. Primero, el primer juicio político, podríamos decir, que puede tener estos 40 días de movilización y protesta social en nuestro país, ahí en la Cámara de Diputados, donde se ha estado haciendo también este emplazamiento por parte del presidente de la República, Sebastián Piñera. Conversemos en FTC Radio, un nuevo espacio para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Actualidad, música, entrevistas, medio ambiente, género, política, sindicalismo y economía. Conversemos en FTC Radio, de lunes a viernes desde las 11 de la mañana. Hablamos de economía en FTC Noticias. Economía porque el indicador del dólar está absolutamente disparado en esta jornada. Hay una variabilidad que se ha ido conociendo en el último momento de casi 815 pesos en nuestro país. Esto traspasando también movimientos de apertura y desplazándose hacia niveles más altos según la indicación. Esto que significa que evidentemente el cuadro de situaciones de violencia, de saqueos, hace que las inversiones o quienes tienen en definitiva el capital para aquello toman la definición de hacer
transacciones en dólares, porque sencillamente las transacciones en pesos están muy debilitadas. Así, entonces, en este día miércoles, en los movimientos de apertura y ante la depreciación del peso chileno, la divisa llegó a los casi 815 pesos, a eso de las 12:30 del mediodía, en definitiva. El valor estaba en 797 al partir la mañana, pero se habla que a eso de las 2:30 de la tarde vamos a conocer si se mantiene a ese ritmo el dólar. Esto no ha significado, en todo caso, que haya una variación en la cotización internacional del cobre, que siempre nos involucra y nos interesa, porque terminó con una variación al alza de 1.19, con $2.687 en esta jornada, quedando en una mensualidad de 2.65.7 para el mes a la fecha, y 2.719 con menos 8.63 para cerrar la anualidad. De esta manera, entonces, la cotización del cobre se mantiene en alza en vista de la situación o los vaivenes internacionales, lo que está sucediendo también con las críticas a la administración de Donald Trump y la posibilidad de un acuerdo con China, pero el dólar en nuestro país sencillamente se ha disparado también como efecto de la situación de saqueos y de violencia que los inversionistas de inmediato repercuten. Esto justo en vista, además, de ya anuncios, por ejemplo, como el que ha hecho la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, en España, donde se espera eso de el lunes 2 de diciembre se inicie la cumbre por el cambio climático, por el calentamiento global, la COP25, y donde ya se ha confirmado que Chile, a pesar de ser presidente de esa instancia, no va a poder asistir el mandatario Sebastián Piñera por una decisión de lo que está ocurriendo en nuestro país. Esas son, podríamos decir, los fenómenos que se han desarrollado, que se han planteado en vista de la situación ingobernabilidad, acusan algunos, otros sencillamente hablan de responsabilidad o de dilución de responsabilidad, como lo planteábamos ahí en todo caso. Lo que en vista también para algunos el deterioro de la imagen de Chile también tiene incidencia económica, porque recordemos ayer el contundente informe de Human Rights Watch en contra de Carabineros, principalmente por las violaciones a los derechos humanos. Hoy se suma que se está desarrollando en el 14º Juzgado de Garantía de Santiago una formalización a 2 carabineros acusados de torturas a un joven de 16 años el 21 de octubre pasado en la comuna de La Florida. Y eso está también generando que los inversionistas piensen o puedan estimar en materia económica que no es valorable seguir en nuestro país, o por lo menos desarrollando transacciones de la manera normal, como planteaban algunos. Hace 40 días había postulado antes del inicio de la crisis. Así entonces, las variables económicas se siguen también repercutiendo y marcando estos 40 días de movilización social, y con este debate que tiene absolutamente entrampado al gobierno con el Congreso, como hemos escuchado hace algunos instantes al presidente de la República, Sebastián Piñera. Porque a nosotros sí nos importa Chile. Conversemos en FTC Radio, la radio de los trabajadores, para los trabajadores y con los trabajadores y trabajadoras de Chile. De lunes a viernes con Paz Andrea Aros. Bueno, vamos a entrar en conversación en esta jornada cuando estamos también desarrollando el trabajo periodístico de la Federación de Trabajadores del Cobre en una instancia que busca tener un debate o un planteamiento de, por ejemplo, iniciativas que busquen hablar de cómo podemos desarrollar un trabajo periodístico o cómo podemos, en definitiva, hacer una mirada de políticas que ya están planteadas hace mucho rato en nuestra legislación y que a veces son desconocidas. En ese marco es que vamos a querer hablar con el asistente social Juan Eduardo Pérez, que viene, recordemos, por parte de el Centro de Apoyo para la Integración Social de Santiago de Gendarmería o de la labor penitenciaria. Todo esto, ¿por qué? Porque la idea es plantear cómo se pueda disponer en la administración de justicia un trabajo postpenitenciario y a quién beneficia esto en nuestro país.
ese trabajo y esa definición lo vamos a ir desarrollando en la conversación que vamos a tener con Juan Eduardo. Por favor, Juan Eduardo. Pasa por acá nomás, si no hay problema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto. Bueno, estamos para conversar contigo. Bueno, esta es una labor, podríamos decir, desde el Centro de Apoyo para la Integración Social de la Gendarmería o de Santiago en el trabajo penitenciario. ¿Cuál es el impacto que tiene, y para poder abordarlo de estas características, por ejemplo, en un contexto social como el que estamos viendo? Muchos hablan de que muchas personas, acabamos de tener una estadística hace algunos instantes del Poder Judicial, que hablan de cerca de 15.000 a 17.000 personas que podrían enfrentar una eventual sentencia judicial. Muchos papás también están preocupados porque el hijo se vio involucrado en un desorden, se termina relacionado con una situación así, y ustedes vienen en la parte posterior de aquello, cuando ya viene la condena, viene el cumplimiento, y por ejemplo ese muchacho que se vio involucrado en algo a los 16, 17 años, va a tener, no sé, 24, 25, y quiera, como se le dice tradicionalmente, limpiar sus papeles. Un poco esa es la misión de promoción que ustedes están haciendo desde el Centro de Apoyo para la Integración Social. ¿Cómo se desarrolla aquello? ¿Cómo se beneficia? Y actualmente ustedes, podríamos decir, con los que están en esa posición para hacerlo de ahora en adelante, ¿cómo lo están desarrollando en vista también, para un poco hacer una relación de estos 40 días que hemos tenido de movilizaciones sociales en el país? Ya, ahí te podría responder yo con dos grandes respuestas. Primero, en general, las personas cuando cometen un delito y no tienen antecedentes previos tienen distintas alternativas judiciales para cumplir alguna condena o alguna sanción judicial sin la reclusión de cárcel. Nuestros programas están dirigidos principalmente a personas que egresan de recintos carcelarios que ya han perdido el beneficio de irreprochable conducta anterior. Por lo tanto, tienen 2 o más condenas. ¿Cómo trabajamos con estas personas? El Centro de Apoyo para la Integración Social ofrece tres beneficios principales. Primero, a la gente que se ingresa, que están cumpliendo llega mucha gente que está cumpliendo condena bajo el beneficio de libertad condicional, y se les ofrecen programas de integración donde se fomenta la reinserción social y laboral de la persona, y también se le hace un acompañamiento con un profesional que en este proceso de reinserción laboral y social va haciendo que esta persona aprenda distintas formas en un background de conductas para que resuelva sus conflictos de ahí en adelante de una manera prosocial y no de alguna manera ineficiente, que es lo que en definitiva lo ha llevado a reincidir delictualmente. Las estadísticas dicen de que de cada 10 personas que egresan de un recinto penal, 7 van a volver antes de cumplir 90 días en libertad, y solamente 3 de esas 10 van a pasar al cuarto mes. Eso quiere decir de que el 70% de gente que egresa de los recintos penales tiene una probabilidad cierta de reincidencia, desde el día 1 hasta el día 90, y esas estadísticas se dan. Cuando la persona ingresa a un programa de reinserción y de apoyo, esa estadística baja al 10%, quiere decir que yo no necesito conocer a la gente que ingresa a un programa para saber de que de cada 10, 9 van a ser exitosos y 1 va a quedar en el camino porque va a volver a cometer un nuevo delito. Por lo tanto, los programas son efectivos, se ofrecen alternativas de reinserción a la gente. Es un trabajo de hormiga, y por eso te agradezco la invitación que nos das para dar a conocer nuestro trabajo, porque lamentablemente, popularmente he escuchado un dicho que viene muy bien a esto: no nos conoce ni Santa Isabel. No es que haga propaganda al supermercado, claro, pero Santa Isabel, que te conoce bien, bueno, a nosotros no nos conoce ni Santa Isabel, y de repente pasa que inclusive hasta dentro de nuestra institución este trabajo postpenitenciario es desconocido. Es un trabajo de hormiga, es un trabajo que tiene que ver con las buenas noticias, y como es buena noticia no tiene el morbo y no salen los medios de comunicación. Pero ahí hacemos una gestión que es titánica, es visitar empresas, presentar nuestro trabajo y hacer que la persona que tiene el poder de contratación crea en nosotros y crea que esta persona que sale de la cárcel, que ha pagado su condena con la justicia, tenga una oportunidad y una credibilidad y pueda recomponer confianzas. Hay muchas empresas que los hacen, pero son las pocas.
Es un trabajo donde la gente cambia, deja el delito de lado, luchamos contra todo nivel de prejuicios, pero sí se van abriendo las oportunidades. Y aprovecho, ya que estoy tocando el tema de empresas, queda mucha gente cesante aún que anda buscando una oportunidad de empleo. Si alguien a través de tu medio de radio o de canal de televisión, de circuito, puede, por favor, tomar contacto con nosotros, conocer el programa, no se va a arrepentir, porque es gente que cuando tú das la oportunidad adhieren mucho al trabajo. Te voy a poner un ejemplo, ya que esto no es televisión abierta, ¿verdad? No, todavía no. Ya, ok. Entonces lo puedo contar. Vamos para allá, Ya. vamos para allá. En el año 2016 llegamos y me presenté con la gerencia de Coca-Cola a través de una oportunidad que me dieron de entrevista. Llegué, pollito, en una mesa como esta me sentaron todos los gerentes y subjefes de Coca-Cola Andina Chile que representan acá la compañía. Empezaron con preguntas que son las mismas preguntas que nos hacen en todos los lugares. ¿Cómo me asegura usted que esta gente que es floja, que no tiene habitualidad del empleo, que es irruptiva, que es irresponsable, que no tiene una adecuación conductual para el trabajo, no me va a robar, no me va a asaltar, no va a andar con garabatos, se va a adecuar y va a obedecer órdenes y no nos va a ofrecer balazo y cuchillazo de ahí, de la puerta para afuera? Ese es el prejuicio lamentablemente que tiene la gente. Empezaron dándonos la oportunidad de una persona para trabajar. Antes de año ya firmamos convenio con ellos y ahora nos ofrecen plazas laborales mensuales concertadas desde el año 2016. Van 4 años porque desde el 2016 empezamos a trabajar con una persona y ya nos contratan. Si me piden 15 yo les llevo 20 y como hacemos tan bien el trabajo de selección de personal de acuerdo al perfil que ellos requieren, lo contratan. Coca-Cola no es una empresa de beneficencia porque cuando tenemos encuentros con empresarios que generamos alternativas para invitar a muchos empresarios que no nos conocen a que la misma empresa le hable en su mismo diálogo, ellos dicen, nosotros no somos una empresa de beneficencia. Y sin embargo, esta gente, ¿qué es lo que ha hecho? A pesar de todo nuestro prejuicio, mejoran el clima organizacional, trabajan con pocos recursos, tienen una creatividad pero enorme, adhieren mucho al trabajo, son los primeros en llegar y los últimos en irse porque aprovechan muy bien la oportunidad. Tanto es así, que ahora actualmente por 5.000 pesos una persona se cambia de trabajo, ellos no. Tú les puedes ofrecer hasta 50. Me ha tocado ver casos donde yo le digo a una persona que ya empezó a trabajar, oiga, ¿sabe qué? Salió esta buena oportunidad de empleo, se lo ofrezco, presente la carta de renuncia y lo ponemos acá, va a ganar 100.000 pesos más. No cambian. ¿Por qué? Porque en ese trabajo le dieron la confianza, en ese trabajo creyeron en él, en ese trabajo recibió el primer reconocimiento donde el jefe le dijo, ¿sabe que usted se ganó un bono de producción? Usted se ganó una carta meritoria, usted se ganó un reconocimiento. Entonces la persona que conocían como Indio Juan, como el Chureja, como el Topollillo y todos los sobrenombres que se te pueda ocurrir de todos los animales del zoológico, es tratado por su nombre, es Rodrigo Vázquez, es Alexander Quesada, es el señor. A una persona que está acostumbrada a la vida del maltrato, que no terminó ni la enseñanza básica, que no terminó la enseñanza media, que ni siquiera ha sido reconocido y que se imponía con sus pares por el prejuicio y por la agresividad y por lo malo que hacía. Antes era respetado por lo malo y se da cuenta que hay espacios, entornos donde él nunca había trabajado y se da cuenta que el trabajo es un medio para conseguir algo que él quiere, que es recomponer las confianzas con su familia, con la sociedad. Él ya pagó la pena el juicio de la sociedad. Y encuentra un espacio donde es validado por lo que es y por lo bueno que hace. No es temido por el temor que impone o por los delitos que hizo. Eso cambia a la gente. Claro, estamos hablando con Juan Eduardo Pérez, que es asistente social de este Centro de Apoyo para la Integración Social de Santiago de Gendarmería, justo cuando estamos en este debate, para muchos marcados por las situaciones, podríamos decir que se han dado, estas protestas en centros comerciales del sector oriente, la situación de violencia y todo lo demás, y muchas personas andan preguntando cuál es el origen de la violencia. Y ustedes pareciera que lo tienen que estar examinando, lo tienen que estar viendo con este tipo de programas que llevan tantos años y que además tú dices tienen que bregar con tanto prejuicio. Y ahí empiezan la respuesta y en definitiva estas prácticas que tú dices, claro, son buenas noticias, pero pareciera que es mejor ocultarlas, no contarlas porque benefician a aquellos que quedaron con esta marca indeleble
de haber cometido un delito, de haber mantenido esa condición por algunos años, cuando en realidad eso también son personas que quieren estas oportunidades que planteas tú. Justamente, generalmente las personas que han pasado por la cárcel, que nosotros nos toca hacer como el trabajo de mea culpa, es conocer las historias de vida y toda la gran historia de vida que caracteriza a personas que pasan por una cárcel han sido historias de vida carenciadas, caracterizadas principalmente por maltrato, por negligencia, por falta de oportunidades, por faltas de desarrollo, de perspectivas de desarrollo, por prejuicio, por venir de una población, porque se han cerrado puertas, por el contagio a muy temprana edad con el consumo de la droga y alcohol. Entonces, si lo llevamos un poco al contexto actual, claro, hay muchas, pareciera ser de que esto viene a reafirmar un poco que en el discurso está muy en boga hoy día, que hay mucha desigualdad social y que indudablemente eso ha generado que muchas personas hayan visto como un medio, no por libre opción, sino que por una socialización temprana. Si tú tienes un niño que no tiene, que los padres son consumidores de droga, que la madre tiene que trabajar todo el día y el niño queda solo en la casa y se junta con los niños de barrio, y la única forma o el único aprendizaje social que tienen son ir a robar a los supermercados, consumir droga, es un joven que se va socializando con pautas no para respetar normas, ni para respetar, ni para generar un proyecto de vida. Y muchos de esos niños caen al Sename y después del Sename pasan a la cárcel. Muchos de nuestros usuarios han sido niños en su adolescencia, en su niñez Sename también. Entonces, sí, muchas veces la falta de oportunidades genera mucho mayor preponderancia a que gente que si hubiera tenido oportunidades no hubiera caído en actos delictivos y no empezara en esta carrera como delictual. Lo bueno es que si se dan oportunidades la gente cambia, y quién mejor saberlo nosotros que tenemos contacto directo con gente que es prejuiciada por su pasado, que es la gente que ha pasado por las cárceles. Y otra cosa, dentro del Centro de Atención Social CAIS hay muchos beneficios. Por ejemplo, la gente que cumple condena, que sale de un recinto penal, va a nuestros centros y puede acogerse a un beneficio que se llama Decreto Ley 409. Eso te iba a preguntar, que es bien antiguo y justamente y que del año 1932, y que tiene que ver con la oportunidad de eliminar antecedentes. Entonces, por ejemplo, yo, Juanito Pérez, bueno, mi nombre es Juan Eduardo Sí, Pérez, ahí, y me aburrí de ser el ejemplo mundial siempre nacional, por eso cuando me presento digo Eduardo Pérez, porque siempre dicen, por ejemplo, Juan Pérez, pero vamos a poner como ejemplo. Por ejemplo, yo, Juanito Pérez, salgo de la cárcel, y hay mucha gente que no sabe este beneficio, y por el solo hecho de salir de la cárcel voy al tribunal y pido un término de condena, del tribunal que me condenó. Yo ese término de condena puedo hacer dos acciones. Lo llevo al registro civil, lo presento, y solicito un beneficio que se llama omisión de antecedentes, y la gente no necesita abogado, necesita llevar solamente el documento que le da el tribunal en original y su cédula de identidad. El registro civil me deja ese documento y 15 días después, si yo salgo un papel de antecedentes para fines laborales, sale omitido. ¿Por qué? Porque el registro civil tiene la obligatoriedad de omitir los antecedentes penales que se demuestren que se han cumplido, y eso es a través de los certificados de término de condena que te da el tribunal. Una vez hecho eso, que te permite obtener un papel de antecedentes omitido para fines laborales, no van a salir tus condenas porque tú ya las cumpliste y hay que favorecer tu reinserción laboral y social, tú vas a los CAIS, te inscribes, te ingresan y en un libro te asignan una cierta cantidad de firmas. Si tú tienes una condena, solamente un delito en tu historial, firmas durante 24 meses, quiere decir 2 años, y si tienes más de una condena, desde 2 hasta 100, firmas una vez al mes durante 5 años. Una vez que terminas esos ciclos de firmas de acuerdo a tus expedientes, se hace una carpeta, se envía al secretario de Justicia que esté de turno y se emite un decreto bajo el artículo 409 donde se acredita la reinserción social y laboral y se eliminan todos los archivos judiciales que dieran cuenta de tu pasado de delito. Y se emite un decreto que dice, a contar del día de hoy, esta persona, Juanito Pérez, se ordena la destrucción completa de sus archivos judiciales y se debe tomar como que si nunca hubiera delinquido. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna persona, aunque supiera que tú estuviste en la cárcel,
puede decir o dar información, porque a contar de ese decreto tú pasas a ser con irreprochable conducta. Si tú cometes otro delito, te tratan como si nunca hubieras delinquido, te tienen que dar todas las alternativas para no recluirte. Y si alguien da cuenta a una tercera persona o te denuncia como que tú cometiste un delito, una vez que se sale ese decreto, tú lo puedes inclusive hasta denunciar. Claro. Y en ese marco, tú dices, están estas opciones, esta ley que es muy antigua, o este decreto que es muy antiguo, del 32 en adelante. Tú hablas también de toda esta faceta post-penitenciaria para tratar de reinsertar a las personas en los trabajos. ¿Ustedes sienten que también esta no posibilidad de promocionar tanto estas situaciones ha llevado a que se genere mucho más el prejuicio, principalmente? Falta evidentemente más difusión de nuestros programas, falta también ojalá una política o más recursos también para sensibilizar a la comunidad respecto al trabajo que hace Gendarmería. Gendarmería a nivel social está muy relegado a lo que son las cárceles. Se desconoce mucho el trabajo que se hace fuera de la cárcel, que tiene que ver también con el trabajo que hacemos nosotros. Nosotros estamos en el post-penitenciario, o sea, después de la penitenciaría, de la reclusión. Y ese trabajo no se conoce. Es un trabajo de hormiga y es un trabajo que efectivamente cumple lo que dice el escudo de Gendarmería: custodia y reinserción. Adentro de las cárceles se da la custodia, fuera de las cárceles se da la reinserción. ¿Y quienes hacemos ese trabajo fuerte de reinserción? Son los CAIS, son los Centros de Apoyo para la Integración Social, que antiguamente se llamaban Patronato Local de Reo. Un nombre que daba cuenta de una acción casi de caridad, de colectas una vez al año. Y cambiaron el nombre porque son efectivamente eso, son centros que apoyan la integración social ¿de qué? De personas y grupos excluidos, que para el objetivo de nosotros son gente que sale de la cárcel y que es la más pobre dentro de los pobres, porque es distinto poner a trabajar y hacer un proceso de acompañamiento con una persona que no tiene alternativas de trabajo, que nunca ha trabajado, a una persona pobre, egresada de cárcel y que no tiene la experiencia de trabajo. Son poblaciones totalmente distintas. Es un trabajo totalmente desafiante. Hay que tener, y se van desarrollando muchas habilidades. Es un trabajo algo ingrato que nadie quiere hacer, pero es un trabajo de los más edificantes que me ha tocado en mi carrera profesional, porque ahí, donde había una persona que si no hubiera sido por el programa, la única expectativa que tenía era volver a la cárcel antes de 3 meses, tú lograste convencer, convertirlo en un buen trabajador. Se dan cursos de capacitación en oficios, capacitamos todos los años, más de 100 millones invertidos en capacitación de oficios, donde salen choferes de grúa horquilla, choferes de retroexcavadora, soldadores con calificación. Este año se dio curso de barbería, de gastronomía, se han dado cursos de capacitación en electricidad. Una persona que ingresa a trabajar como jornal en una empresa constructora, cuando termina la capacitación gestionamos su segunda contratación, y hay personas que han terminado ganando más del sueldo de nosotros. En el corto plazo tienen una cualificación que les permite optar a mejores alternativas de empleo. Ese es el trabajo. Entonces esa persona que se capacitó, que nunca había trabajado y que nunca le habían dado una oportunidad, se reintegró socialmente. Y sintió que el trabajo dignifica, te integra. Y fíjate que el trabajo no lo miden ellos tanto por el dinero que generan o por el ingreso mensual. Lo miden por qué. Cuando egresan del programa, ahora estamos en procesos de egreso, uno aplica un informe de cierre, entonces uno piensa que la gente te va a decir: mire, ¿sabe qué? Lo que más me gustó del programa, que pude lograr un trabajo, que me dieron una capacitación, que fomentaron mi inclusión social. Y cuando la gente egresa te dice: ¿saben qué? Lo que más me ayudó, sí, ciertamente fue el trabajo, sí, ciertamente fue la capacitación, porque ahora tengo muchas más posibilidades que antes, pero el hecho de que mi familia ahora creyera en mí, de que yo llego a la casa cansado del trabajo, pero puedo tener una experiencia que antes no tenía, que era hacer las tareas con mi hija, que ahora viene Navidad y le voy a comprar su juguete, y mi hijo no va a estar con el temor de que va a llegar la ayuda, van a llegar los carabineros, va a llegar la PDI a reventarme la casa en la noche y le van a llevar el juguete porque el juguete yo lo había robado. Mi mamá me prepara la vianda todos los días, cosa que antes no hacía. Mi señora ahora está creyendo en mí.
empiezan a recomponer confianzas que para ti, para mí, para toda la gente que nos está escuchando, a lo mejor no son valorables porque son parte de nuestra vida cotidiana, pero que ellos no tienen. Es un proceso de resocialización que se da única y exclusivamente a través del trabajo, porque a una persona la puedo estar yo capacitando todo el año, haciendo las mejores intervenciones para prepararlo al trabajar, pero si esa persona no tiene la oportunidad del trabajo, es en el trabajo en donde nosotros lo vamos acompañando y enseñándole. Compadre, ¿sabe qué? No hay que agarrar a chuchar al jefe. Cuenta hasta 10. Compadre, ¿sabe qué? Hay un manual de procedimiento, entonces usted ajústese a eso, aprenda a seguir los protocolos, hable con el jefe si hay algo que le incomoda. ¿Sabe qué? Esta es una liquidación de sueldo, este documento se llama contrato de trabajo. Si usted quiere renunciar, hay distintas formas, distintas vías formales para renunciar. Se empieza a readecuar la persona a una conducta en un entorno nuevo que él no conocía. Él solamente conocía el pillaje, conocía el asalto, conocía el robo. Ganaba mucho más plata, evidentemente, pues hay gente que en un fin de semana se podía hacer 1 millón, 2 millones, 3 millones. Pero así como hacían plata, se le iba el agua entre los dedos. No le invertían bien. Ahora están ganando 300, 400, 500, 800 los que empiezan a trabajar como maestros en algún oficio vinculado a la construcción. Pero aprenden a adecuarse y ellos dicen, ¿sabe qué? No hay tranquilidad más grande que llegar en la noche, dormir tranquilo, estar con su familia y sin el temor de estar cambiando domicilio a domicilio constantemente, porque en algún momento parte del circuito de la delincuencia es que nosotros sabemos que nos van a pillar. Claro. Estamos con Juan Eduardo Pérez. Juan Eduardo, estamos evidentemente en un programa y que se hace desde la Federación de Trabajadores del Cobre, un proyecto digital desde los trabajadores, pero también para enfatizar este tema y abordarlo en esa perspectiva. ¿Cómo una familia que puede tener a alguien en esta situación o que tiene algún familiar en el circuito penitenciario puede acceder con ustedes, en este caso en Santiago, pero también entiendo que en el resto de las regiones? ¿Cómo se da ese desarrollo? ¿Tiene que hacer una solicitud formal a su alcaide o la familia puede intervenir por ellos? ¿Cómo se hace eso para ir cerrando esta...? En cada ciudad hay una unidad de gendarmería. A nivel general pueden acercarse a la unidad de gendarmería que tengan más cercana a su ciudad, consultar por los CAIS, Centro de Apoyo e Integración Social, y solamente la persona cuando esté en libertad se acerca con su carnet de identidad y ahí se le da toda la orientación, no necesita pagar nada, se da asesoría jurídica para ver qué procesos tiene que seguir para obtener este papel de antecedente omitido, si hay cupos de programa y él obedece el perfil, se ingresa a los programas también, les llegan invitaciones para ser parte de todos estos beneficios. Acá en Santiago, CAIS se ubica en calle Tocornal 1054, esto está en Avenida Mata, entre Lira y Santa Rosa. Nuestros teléfonos, te vamos a dejar folletos, pero en general 22 715 1800, 22 715 18 69, 22 715 18 70 son los teléfonos de contacto, si gusta la gente llamar para consultar. Y principalmente, ojalá que ya estamos en la federación, en esta radio de la Federación de Trabajadores del Cobre, ojalá el cobre, a través de sus grandes consorcios y mineras, nos diera oportunidad de empleo, tomara contacto con nosotros personalmente. 22 715 18 69 es mi anexo, que me llamen, que me escriban, juand.perez@gendarmería.cl. Nosotros vamos, eso no significa que va a haber un compromiso de contratación, les presentamos el programa, respondemos todas sus inquietudes. Si quieren conocer nuestras unidades, qué mejor para favorecer la contratación de gente que anda buscando una oportunidad, que van a ser súper buenos trabajadores y que cumplan una misión social. La minería, dicen que el sueldo de Chile, entonces ¿cómo el sueldo de Chile no va a compartir en integrar a personas excluidas y grupos vulnerables que son parte de la población de Chile? Entonces hago un gran llamado a todos los empresarios que tengan comunicación a través de este medio, que nos estén escuchando, a que sin temor se acerquen. Nosotros entregamos libre información
y que ellos decidan. El dar una reunión no significa necesariamente que se van a comprometer, ni significa que nosotros vamos a llegar a la empresa con grilletes, con personal de verde, porque la gente piensa eso. Sí, claro. ¿Dónde están los grilletes y dónde están los gendarmes y todo? Entonces, la gente se figura y tiene muchos prejuicios y hace imágenes de repente irrisorias de nosotros. La cosa no es así. Vamos, presentamos el programa y si ellos lo consideran pertinente, que nos den una posibilidad de empleo. Así como han habido grandes empresas, nosotros les podemos llevar videos de gente que ha dado empleo, más de 100 trabajos a personas, testimonios de empresarios, les podemos dar los contactos, todo para que se convenzan de que dar una oportunidad de empleo es cambiar una vida. Si tú piensas, nosotros yo llevo trabajando en esto desde el año 2012, yo te dijera que solamente yo, así eso multiplícalo por la cantidad de gente, pero solamente yo habré trabajado en 7 años con unas 500 personas. 500 vidas, 500 familias que cambiaron totalmente. Si eso yo lo multiplico por 2 personas, ¿cuántas personas indirectas no se han beneficiado porque esta persona que cometía delitos se reinsertó? Y si tú ves cuántos son los potenciales víctimas que ya no serán víctimas porque esta persona que se dedicaba a delinquir ahora está trabajando, ¿cuánto ahorro no significa para la sociedad? La reinserción social y laboral no es solamente de instituciones que se vistan de verde y de policías ni de gendarmería, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si nosotros queremos dormir tranquilos, necesitamos hacernos partícipe de una lucha por igualdad, dando oportunidades de integración a la gente. Es la única forma de disminuir las cifras de reincidencia delictual, de criminalidad y de victimización. Hay muchos usuarios de nosotros que han cometido grandes delitos, pero cuando tú ves la trastienda, la parte que no se ve, no se conoce de la historia, uno muchas veces llegas a preguntarte, ¿y yo, en la misma situación o historia de vida de él, no habría caído en lo mismo? Entonces, ojalá se entienda el mensaje, den oportunidades, se comuniquen con nosotros. Ojalá cualquier persona que tenga la posibilidad de contratar a una y fuera de dar trabajo a alguien que lo necesita, va a estar cambiando una vida, va a estar disminuyendo las tasas de criminalidad y muchos potenciales víctimas no van a llegar a ser víctimas porque una persona se reinsertó laboral y socialmente. Era la idea, Juan Un Eduardo. gusto. Bueno, la idea de que Muchas estar gracias. conversando esto con ustedes aquí, una de las señales que queremos dar también, abordando más en profundidad, podríamos decir, todas estas mismas alegaciones o debates sobre la igualdad o cómo generar igualdad en nuestro país a partir de hechos y acciones concretas. Muchas gracias, Juan Eduardo. Muchas gracias a ti por la invitación. Porque a nosotros sí nos importa Chile. Conversemos en FTC Radio, la radio de los trabajadores, para los trabajadores y con los trabajadores y trabajadoras de Chile. De lunes a viernes con Paz Andrea Aros. Porque a nosotros sí nos importa Chile. Conversemos en FTC Radio, la radio de los trabajadores, para los trabajadores y con los trabajadores y trabajadoras de Chile. De lunes a viernes con Paz Andrea Aros. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Sí, porque también estamos pendientes de lo que han realizado y han señalado los futbolistas. Sí, porque el sindicato de futbolistas y profesionales de nuestro país tomó la decisión de no retomar el fútbol tal cual lo hemos sabido o entendido por parte de los dueños del fútbol. Recordemos que es una actividad absolutamente privada en nuestro país que se había respaldado en que estaban las condiciones de seguridad de parte de la Intendencia Metropolitana y las Intendencias Regionales, pero los futbolistas en una decisión mayoritaria, al menos de 34 votos, es decir, 34 de los 40 representantes de los clubes que están en el sindicato, tomaron la decisión respecto de 6 de considerar que no existen las medidas de seguridad para poder llevar a cabo el buen desarrollo del fútbol chileno y paralizar así las funciones. Esto, según lo que se señala,
¿cuáles fueron los 6 equipos que sí trataron de que volviera el fútbol? Se trató de Cobresal, la Universidad Católica, Cobreloa, Barnechea, Ñublense y Deportes Vallenar, según los trascendidos que ayer se conocieron. Pero el resto señaló que no. Y evidentemente aquí empieza el debate, porque claro, al ser una actividad privada pareciera que fuera una paralización fuera de la norma, podríamos decirlo, pero evidentemente como es una actividad privada que depende de la situación del país, hace que el gremio se solidifique y se haya transformado en mayoritario en vista de lo que está ocurriendo en nuestro país. Hasta ahora lo que no hay es si la NFP va a decir de dónde va a tener jugadores. Ayer el presidente del CIFUB, Gamadiel García, decía que si van a jugar con juveniles que les vaya súper bien. Pero lo más seguro es que vayan a tener problemas, porque no está el ánimo ni en la hinchada, ni en las barras, ni tampoco en los distintos territorios para que ocurra aquello. Lo mismo ha dicho un referente, en este caso de Colo-Colo, como es Esteban Paredes. Esteban Paredes ha planteado, no sé de dónde van a sacar jugadores, y si lo hacen, que les vaya bien también, planteó Paredes. Así entonces las cosas es que la situación para el fútbol chileno está absolutamente compleja. Otros hablan que habría que ser más sincero, habría que asumir los costos y las pérdidas, pagar el fin de año y empezar a pensar en el 2020 y además empezar en el 2020 con algún otro tipo de campeonato como ha sido la idea de la denominada Superliga. Así entonces las cosas es que nos queda pensar en el fútbol internacional, en los países donde sí se desarrolla evidentemente el fútbol sin mayores inconvenientes, como ha sido Europa y la Champions League. Ahí en la Champions League, ayer 2-0 ganó el Leverkusen al Lokomotiv ruso, y hoy se espera que pueda jugar Arturo Vidal en el partido que tiene el Barcelona en vista de también la Copa de Campeones. Todo esto en la posibilidad de que sea titular, lo han solicitado una y otra vez, especialmente en la prensa catalana, porque recordemos, el Barcelona juega ante el Borussia Dortmund y evidentemente es un partido complejo para el equipo culé, debido además que no ha tenido una aciaga participación en el grupo, donde recordemos también está jugando el Barcelona la posibilidad de aumentar o mantenerse en el campeonato, y evidentemente, como es su tradición, tratar de disputar la final de aquí a mayo próximo. Los blaugranas saben que dependen de sí mismos para ser líderes del grupo, poder olvidarse el último partido contra el Inter de Milán, que recordemos no fue muy aciago, y esta es la oportunidad para muchos de que Vidal juegue y especialmente se saque la mufa el equipo de Valverde, Ernesto Valverde, que ha sido ampliamente criticado a pesar de estar punteros en la Liga Española. Así las cosas, es que hasta ahora se habla de que no se sabe bien si va a jugar Arthur, el brasileño, o Vidal, pero el Barcelona estaría con Ter Stegen, Sergio Roberto, Lenglet, Umtiti, Junior, Busquets, De Jong. Ahí está, si juega Arthur o Vidal, Messi, Suárez y Griezmann en la delantera ante un Borussia Dortmund que lleva a Hazard, el hermano chico del que está en el Real Madrid, y Götze en la delantera del equipo alemán. Parte de las historias de fútbol y del deporte que estamos viendo también como repaso aquí en la FTC Noticias. Resumen en FTC Noticias. Una trabajadora está grave en el IST, atacada cuando iba a su turno en San Bernardo. La familia asegura que recibió un impacto frontal en sus ojos de una bomba lacrimógena de Carabineros. Francia acaba de rechazar asesorar a la policía chilena. Subsecretaría del Interior asegura que hubo casi 200 eventos de violencia y saqueos en Chile este martes. Hay sectores políticos que salieron a condenar los robos y el pillaje, y el presidente Sebastián Piñera le asignó toda la responsabilidad de nuevas leyes en contra de la violencia al Congreso. Ya hay senadores como Huenchumilla que aseguran que las iniciativas de La Moneda son inconstitucionales. La mesa de la Unidad Social busca que la reunión con el ministro Blumel no dé señales contradictorias sobre las demandas.
Ayer culminó con gran masividad la marcha por el tercer paro nacional. Las encuestas en todo caso siguen mostrando un amplio respaldo a las movilizaciones. Estudiantes mantienen protestas en las estaciones del metro en Santiago, mientras que el presidente de la empresa aseguró que la línea 5 hacia Maipú recién va a estar habilitada en diciembre del 2020. La comisión ad hoc por la acusación contra el exministro del Interior Andrés Chadwick rechazó el libelo. En todo caso, recordemos, la instancia estaba integrada por la mayoría de diputados oficialistas. La acusación contra Piñera va a tener trabajo doble en la comisión ad hoc en la Cámara en esta tarde. El ministro de Hacienda consiguió la aprobación del presupuesto 2020 con el anuncio de una ley para adelantar el pago y aumento de la pensión básica solidaria a diciembre. El dólar está disparado. Ha llegado a más de 815 pesos en esta jornada. Y en el deporte, los dueños del fútbol buscan que siga el campeonato. El sindicato de futbolistas rechazó jugar si no están las condiciones. Vayan a ver con quiénes juegan, dijo un referente como Esteban Paredes. Ayer el equipo de Charles Aranguis, el Leverkusen alemán, logró un triunfo en Moscú en la Champions. Hoy juega también entre otro alemán, el Borussia Dortmund, el Barcelona de Arturo Vidal. El tiempo en FTC Noticias. 28 grados en Santiago en esta jornada, vamos para 30 ya, comenzamos nuevamente a tener temperaturas veraniegas antes que se inicie la temporada estival en nuestro hemisferio. 23 grados de máxima para Iquique, también para Arica en la parte norte del país, 20 grados para Antofagasta, 22 para Calama, 31 para Copiapó. Ahí el saludo al Distrito Norte, la división Chuquicamata, Radomiro Tomic, ministro Ales, Gabriela Mistral, El Abra y también los trabajadores y funcionarios del edificio corporativo de Codelco en Calama. Como no, el abrazo para los trabajadores de la Patrimonial El Salvador. Serena tiene 20 grados a esta hora, va para 23. 24 grados de máxima, pero ya están absolutamente superados porque está en 27 la situación meteorológica en Valparaíso, algo de vientos por la tarde-noche. Saludos como siempre ahí con el hashtag Inversiones para Ventanas a la Fundición y División Ventanas. Saludos también para los sindicatos Gerardo Rivera, Chagre, Soldado Los Bronces en Anglo American y como no el abrazo con 32 grados de temperatura para los Andes San Felipe para la división andina, 28 grados para Rancagua Machalí. Ahí el saludo con cielos despejados para la división El Teniente. 25 grados para Talca y el Maule. 24 grados para Chillán y el Ñuble. 17 grados con vientos para Concepción, con una máxima ya cumplida porque está en 18 la capital del Biobío. 17 grados está en 15 Temuco en la Araucanía. 16 grados ya completando la máxima para Valdivia y Los Ríos. 14 grados con chubascos por la tarde para Puerto Montt, está en 12 hasta ahora la región y capital regional de los lagos. 11 grados completando la máxima probable con chubascos para Coyhaique y Aysén. 10 grados de máxima para Punta Arenas, está en 9 a esta hora en Magallanes. 2 grados con chubascos de aguanieve para la Antártica. 20 grados con nubosidad parcial para el archipiélago de Juan Fernández. Y 25 grados, está en 24 Angaroa, ahí en Rapa Nui, la isla de Pascua, en la Polinesia chilena, en el ombligo del Océano Pacífico. De esta manera entonces, con el más 569-560-29721, radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC y el FT Cobre, como siempre, despedimos esta jornada y comentarios de 27 de noviembre con esta conversación que también tuvimos de la otra realidad, de esa quizás realidad a veces no tan publicitada, de la reinserción social y también las noticias con la transmisión en directo desde el Palacio de la Moneda, la versión del gobierno de cómo combatir la violencia. Otra vez le asigna al Congreso una responsabilidad que para muchos hace 40 días no tiene ni quiere asumir el propio mandatario ni el presidente de la República, Sebastián Piñera. A esta hora hay una nueva manifestación del movimiento No Más TAC en las carreteras, ahí especialmente en la autopista Bicentenario, en la zona oriente de la capital. Ojo con aquello también para las horas de la tarde, también lo que vaya a suceder en el metro de Santiago. Gracias por estar ahí, gracias por vernos y escucharnos. Nos reencontramos en otra edición de FTC Noticias. Esto fue FTC Noticias, el informativo del Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre.